La Universidad Peruana Unión presenta un diálogo abierto junto a profesores y estudiantes de la Facultad de Teología. Diálogo Abierto es un espacio para estudiar las Sagradas Escrituras. Un espacio para el análisis profundo de los más importantes conceptos bíblicos. Estudie junto a nosotros cada semana durante este trimestre el quinto libro del Pentateuco. La verdad presente en Deuteronomio. ¿Cómo están, queridos amigos? Es una alegría para nosotros estar una vez más con nuestro programa Diálogo Abierto, en un espacio en el que juntos estudiamos la palabra de Dios, repasamos las lecciones de vida que nuestra lección de escuela sabática nos trae para esta semana. Hoy tendremos un programa muy especial y tenemos unos invitados también que van a engalanar el programa de esta ocasión. Quiero saludar primero a quienes nos acompañan en las redes sociales. Está José Enoc Correa Suárez. José es alumno nuestro, él está haciendo su internado pastoral allá en Piura. Saludos a nuestro amigo José Enoc, que Dios te bendiga en la labor que estás haciendo allá. También saludamos a Daniel Cerrón. Miren, también él es un exalumno nuestro, él trabaja en Brasil, en una iglesia hispana. Daniel, que Dios te bendiga, una alegría saludarte. Nos saluda también María Asunción Díaz Vega. Reciban un saludo desde San Ignacio, qué interesante. Yo fui pastor en San Ignacio allá en el año 2007. Así que un saludo para usted, hermana María Asunción, y para todos los que nos acompañan. Es una alegría que estén con nosotros. Vamos a pedirles un favor, allí donde están, denle clic en ese botoncito que dice compartir, para que puedan otros también gozarse en el estudio de la palabra en esta ocasión. Bueno, permítanme presentar a quienes nos acompañan en esta ocasión. Está con nosotros el pastor Michael Orellana. Él es docente de la Facultad de Teología. Michael, ¿cómo estás? Es una alegría estar aquí con ustedes y poder compartir este momento, y realmente nos ayuda mucho a poder profundizar en la palabra de Dios. Así es. Qué alegre que esté con nosotros, Michael. Y nos acompaña también Jan Heredia. Él es estudiante de la Facultad de Teología, guía mayor. ¿Cómo estás? Bien, pastor, gracias por la invitación. Felices de estar acá, la verdad. Muy bien, nos alegra que estés con nosotros. Y bueno, vamos a tener una palabra de oración. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos das de abrir tu palabra. Señor, háblanos a través de tu palabra. Permite que podamos comprender mejor tus planes para nosotros. Bendice este programa, bendice a quienes nos oyen. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ya que tenemos un guía mayor aquí en el programa, los conquistadores tienen un ítem ahí en las leyes, ¿no? En la ley, tener una canción en el corazón, ¿no? Tener una canción en el corazón. Tener una canción en el corazón. Nosotros tenemos una canción en la lección de escuela sabática que es el Evangelio Eterno. Vamos a escuchar juntos esta hermosa canción. ¿Quién es Él? Quiero amar como me ama Él. ¿Quién es Él? De su gracia y su ley aprender. Que si desde aquí lo buscaré, a Jehová Dios encontraré. Pero debo buscarlo con alma y corazón. Es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús.
testigos son de Él. ¿Quién es Él? Su palabra en mí establecer. Y si desde allí lo buscares, a Jehová Dios encontrarás. Pero debes buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Así es, el Evangelio eterno es lo que estamos estudiando a la luz del libro de Deuteronomio. Generalmente hablamos del Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles a partir de Apocalipsis. Lo estamos haciendo ahora a partir del libro de Deuteronomio. Y la lección que nos convoca el día de hoy es un tema muy importante, la ley y la gracia. Muy bien, hablemos un poquito acerca de la ley y la gracia. Y para hablar un poquito acerca de estos tópicos, entremos en el diálogo. ¿Cómo es que Dios se presenta en Deuteronomio? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Podemos decir algo ahí a partir de Deuteronomio? Dios es un Dios paciente con su pueblo, ¿no? Constantemente nosotros vemos en las Escrituras cómo Dios tiene misericordia de su pueblo, extiende misericordia, tiene paciencia, pero al mismo tiempo es un Dios justo. Es un Dios que no deja de expresar su carácter y constantemente le pide al pueblo fidelidad. Constantemente le dice, guarda mis mandamientos, cumple mis leyes. Ok, es un Dios misericordioso que nos invita a una vida de obediencia, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir, Jean-Pierre? Bien, Dios también, aparte de ser paciente, ¿no?, amoroso, también es, en la Biblia se le expresa como un Dios santo, perfecto, y que, digamos, no comete iniquidad, ¿no? Y es un Dios sobre todo justo, ¿no? Hay un texto en Deuteronomio, me gustaría que podamos revisar, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, ¿no? Dice, Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, Dios es leal, ninguna iniquidad en Él. Pues vemos ahí un Dios demasiado intachable, ¿no? Bastante. Bueno, en realidad no es que sea demasiado intachable, es intachable, ¿no? Claro. No hay niveles de intachabilidad, si es que está esa palabra. Pero dice que Dios es justo. ¿Qué significa ser justo? ¿Qué idea les viene a la mente cuando hablamos de justicia? Y en un rato vamos a hablar de lo que es injusticia, porque para entender uno hay que entender lo otro, ¿eh? ¿Qué significa que Dios es justo, Michael? La palabra de Dios se nos presenta varias veces la idea de que Dios aborrece el pecado. El pecado es algo aborrecible a la vista de Dios. No existe una cosa más desagradable a su vista que el pecado, porque causa una separación entre Él y sus criaturas. Cada vez que una criatura comete pecado, hay una brecha en la comunicación, en el relacionamiento que existe entre Él y sus criaturas. Entonces, es por eso que el Dios justo aborrece la iniquidad. Ok, entonces, el Dios justo, el concepto de la justicia de Dios, o que Dios sea justo, se contrasta con el pecado. ¿Podríamos decir que el pecado es injusticia o no? Bueno, es evidente que sí. Ok, Sí. ok. Entonces, ¿cómo Dios
percibe la injusticia? ¿Cómo la califica? ¿Tenemos algún pasaje ahí? Quizá de Deuteronomio 25, en el versículo 16. A ver, Jean-Pierre, si puedes leerlo y comentar un poquito cómo es que Dios considera la injusticia. Claro que sí, pastor. Deuteronomio 25, 16. Porque es abominación para el Señor tu Dios el que hace esto y todo el que comete injusticia. Muy bien. Bueno, ahí el texto es claro, ¿no? Quizá acá hay otro texto también que apoya ver. esa misma idea. Es en el Nuevo Testamento, en 1 Juan capítulo 3, versículos 8, dice, 7 y 8, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que la injusticia, para hablar de injusticia, necesitamos traer a la palestra la ley, el concepto de la ley, ¿ok? No hay justicia o injusticia si no hay un patrón que lo vaya a medir. Sabemos que Dios es justo y que el trasunto del carácter de Dios se manifiesta en la ley, en su ley. Así que su ley muestra su carácter, por lo tanto es justo, su ley también es justa, y a partir de ahí podemos definir lo que es abominación en las palabras de Deuteronomio o injusticia. Ahora, ¿cuándo aparece la injusticia? ¿En qué momento la injusticia se hace evidente en el universo? Ese es algo muy interesante porque esto encaja con muchas frases que se utilizan en el diálogo popular, ¿no? ¿Cómo es posible que en el hospital surja la enfermedad, por decir cosas así, ¿no? Y es que en el cielo, en el lugar perfecto, donde no había nada, ninguna sombra de maldad, justo ahí, cerca al trono de Dios, es donde se origina la injusticia, en un ser angelical, ¿no? Satanás, que no era Satanás, que significa enemigo en la palabra de Dios, sino que era Lucero, Lucifer, que era un ángel brillante, hermoso, y que Ezequiel capítulo 28 lo describe pues de una manera estupenda, maravillosa, como que toda la gloria prácticamente estaba manifestada en su creación, ¿no? Entonces, es ahí donde se manifiesta, en su corazón. Ok, entonces, la injusticia comenzó en el cielo. Hay algunos que podrían, de hecho lo han hecho, que han echado la culpa a Dios de que se haya originado la injusticia o el pecado, como también solemos mencionar. ¿Qué podemos decir para, de alguna manera, deslindar la responsabilidad a Dios? ¿Es posible deslindarle la responsabilidad y decir, no, en realidad Dios no tiene la culpa, o es que sí tuvo la culpa? ¿Qué podemos decir frente a eso? Bien, pasa algo interesante, ¿no? En la descripción de Ezequiel 28 se menciona de que se halló maldad, se halló iniquidad en Lucifer y que él también pecó, ¿no? Esas dos cositas indican que en el cielo también existía, vamos a decir así, una ley que había que en este caso Lucifer estaba transgrediendo, ¿no? Ahora, esa ley es evidentemente una ley moral. Y todas las criaturas, todos los seres, tanto en el cielo como en la tierra, son seres morales. Y Dios los hizo así justamente por el hecho de que deseaba que ellos respondan a la creación amorosa de Dios, ¿no? Con ese amor. Y esa misma ley fue dada justamente para poder responder a Dios con ese amor. Entonces, digamos que Dios no podría tener la culpa de este origen porque no podía imponer que alguien nunca peque o que alguien nunca cometa una iniquidad, porque eso iba en contra a la esencia de su carácter, ¿no? Que era el amor. La libertad que le da a su creación evidencia que él no es el culpable, Claro es que sí. el que toma la decisión finalmente, el que debiera hacerse responsable de sus propios actos, cosa que el pecado tergiversa
y finalmente nunca se hace el pecador, tristemente, no se hace cargo de sus actos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando Dios enfrenta a Adán y le dice, ¿qué hiciste? Y él, en vez de hacerse responsable, él le echa la culpa a otro, ¿no? Busca a alguien. Yo no tengo la culpa, en realidad otro tiene la culpa. Ese es uno de los efectos del pecado, ¿no? Así que, interesante, hay una ley en el cielo que es transgredida por el enemigo, por Satanás, ¿verdad? Como dijo Michael, que significa adversario, enemigo, contrario a. ¿Eh? Muy bien. Ahora, cuando Satanás ya llega a la tierra, digamos, ¿no? Ya entra al mundo y tienta a Adán y Eva. ¿De qué manera Adán y Eva actuaron de forma injusta? ¿Y de qué manera Satanás también presenta la injusticia o hace actos injustos o de pecado? ¿Cómo podemos acercarnos a partir de ahí, de esos textos, a tratar el tema de la justicia de Dios y la injusticia de Satanás? Hay muchas cosas, creo que solo de ese tema podríamos dialogar todo el día. En realidad, Génesis capítulo 3 nos describe a todo este proceso como un proceso de alineación, ¿no? El ser humano deja de centrar su mirada en Dios como el objeto más maravilloso de su existencia y ahora lo empieza a centrar en sí mismo. Y la motivación que le presenta la serpiente es, seréis como Dios. Es decir, dejen de pensar en servir a Dios, ahora ustedes van a ser como Dios y ustedes van a ser grandiosos, ¿no? Entonces su egoísmo es la primera cosa que toca Satanás, tu egoísmo, el egoísmo. Ahí empiezo a sembrar raíces de maldad, ¿no? En el endiosamiento de uno mismo. Pero eso originó muchas consecuencias. Entonces, una de ellas es, pues, aparentemente algo positivo, pero aparentemente, ¿no? Como lo presentó Satanás, pero al final esto destruyó la propia identidad de la pareja humana. Ok, interesante. Siempre el pecado se va a presentar aparentemente inofensivo y hasta agradable, porque seguramente esa fruta tenía buena pinta, ¿no? Pero no todo lo que parece bonito es necesariamente lo adecuado. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, ¿transgreden la ley? ¿Qué ley transgreden? Porque uno lee en Éxodo 20, miles de años después, cientos de años después, la promulgación de la ley de Dios en 10 mandamientos. ¿Qué ley se transgrede en el Edén? Bien, el momento en que Adán y Eva, ¿no? Primero Eva, comen del fruto, ellos en realidad no estaban pecando por el hecho de comer, ¿no? Sino porque ellos estaban desconfiando de la palabra de Dios. La palabra de Dios les había dicho, Dios les había dado la orden, ¿no? Que no coman de ese árbol. En su sabiduría les dijo que coman de todo, pero que se reserven ese de ahí. Desconfiaron de la palabra de Dios y empezaron a confiar en la palabra de una criatura, ¿no? De un ser creado que es, en este caso, la serpiente, que les dijo, no es cierto. Entonces, Satanás empieza a cuestionar la autoridad de Dios, su palabra. Entonces, si bien es cierto, no había una ley, no habían los 10 mandamientos que posteriormente vemos, pero la voluntad de Dios expresada en su palabra, al ser desconfiada, ¿no? Y al no tomarla en cuenta, provocó esa, vamos a decir así, caer en esa iniquidad. Entonces, la ley está expresada quizá de otra manera, no en los mismos términos de Éxodo 20, pero podemos ver que hay una orden dada por Dios, una orden explícita, ¿ok? Y el ir en contra de la palabra explícita de Dios se convierte en pecado, ¿cierto? En realidad, aunque parezca tan pequeño el acto de decir, por ejemplo, vamos a analizar esto que Dios dijo, ¿no? No tocarás, no comerás de este árbol. Esa prohibición de Dios tiene repercusiones morales enormes. Por ejemplo, una de ellas es respetarás a tu padre, que está en los 10 mandamientos, porque Dios es el padre de Adán y Eva. Ahí están el padre, ¿no? Está, no codiciarás.
está ese mandamiento, no codiciarás, está en eso ahí, obviamente, porque Dios está diciendo esto no te pertenece a ti, me pertenece a mí, ¿no? También está, no robarás, porque eso es propiedad, no es tu propiedad eso, es mi propiedad. Entonces, aunque tan pequeño como parezca, esto tiene repercusiones morales que abarca todos esos mandamientos y mucho más de lo que nosotros podemos aparentemente intuir. Cuando nosotros leemos los mandamientos, hay que recordar que los mandamientos son una expresión humana, porque está dado en lenguaje hebreo, es una expresión humana de todos esos maravillosos principios divinos. Detrás de la ley de Dios hay principios que rigen la expresión escrita de los 10 mandamientos, ¿no? Y en la orden de Dios, al decirles no comer, ahí detrás de eso están los principios del amor a Dios, del respeto a Dios, ¿verdad? Incluso el prójimo, ¿no? Muy bien, interesante. Ahora, Adán y Eva pecan. ¿Qué culpa tengo yo? Dicen algunos, de que Adán y Eva hayan pecado. ¿Por qué tengo que ser yo pagano de lo que otros hicieron? ¿Qué podemos decir frente a eso? Bien, Pablo, ¿no?, posteriormente menciona de que fue por medio de Adán que toda la tierra, ¿no?, toda la humanidad también cayó en pecado, ¿no? Cayó en pecado. De hecho, ahí mismo, en el mismo evento, ¿no?, Dios le dice que por causa tuya maldita será la tierra, ¿no? Y posteriormente ya Pablo hace referencia a de que vamos a decir así, el pecado contaminó a toda la humanidad, ¿no? Y cada ser humano que va naciendo viene, vamos a decir así, viene con esa naturaleza que adquirieron en el Edén. Muy bien. Quizá un texto ahí que puede reforzar esa idea es la de Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Es cierto, a través de uno el pecado se hizo extensivo a toda la humanidad, pero no por ósmosis, no es que ya uno pecó y a todos los agarramos igual, ¿no? Es que también cada ser humano se hizo partícipe de forma tangible, real. No es que él pecó y yo agarro las consecuencias, es que él pecó y yo también peco. Y por eso es que todos estamos condenados a causa de eso, ¿no? Pero a través de uno también viene la salvación. Y justo de eso vamos a hablar en el siguiente espacio. Así que vamos a pedir a todos nuestros amigos que veamos el siguiente video, muy importante, muy bonito, y luego volvemos con la segunda parte de nuestro programa Diálogo Abierto. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Así es, ustedes acaban de ver un poquito de lo que es la Universidad Peruana Unión. Desde aquí estamos grabando en la sede de Lima, también han visto algo del campus Juliaca y el campus Tarapoto. Y bueno, sería lindo que algún día te animes y vengas a estudiar también a nuestra universidad y por qué no a la Facultad de Teología. Serás bienvenido. Y así es, estamos con nuestro programa Diálogo Abierto, estamos de vuelta, nos acompaña el pastor Michael Orellana, docente de la Facultad de Teología, y también Jean-Pierre Heredia, él es estudiante de nuestra facultad. Estamos muy contentos, espero que estén disfrutando el programa, ¿ya? Yo creo que sí, ¿no? ¿Ah? Y espero que quienes nos acompañan también estén disfrutando del repaso de la lección. Estamos con la lección número 7, la ley y la gracia en Deuteronomio, ¿no? Generalmente Deuteronomio habla acerca de la ley, que tiene que ver la gracia. Bueno, vamos a llegar ahí un poquito en unos minutos más,
Y bueno, hablemos de la ley en Deuteronomio. ¿Cómo presenta o qué dice Deuteronomio acerca de la ley? ¿Quién se anima? Bueno, los mandamientos y el pacto son dos cosas que están unidas de una manera muy profunda. Es decir, no hay manera de relacionarse con Dios pactualmente sin los mandamientos. Hay personas que piensan que es posible relacionarse con Dios pactualmente sin necesidad de los mandamientos, pero la palabra de Dios, especialmente el libro de Deuteronomio, menciona que una parte fundamental del pacto con Dios, de este relacionamiento con Dios, son los mandamientos. Sin ellos no hay pacto. Ujú. ¿Qué puedes decir, Jean-Pierre? Bien, en Deuteronomio está una segunda mención del decálogo, ¿no? Del decálogo que leemos en Éxodo 20, lo volvemos a encontrar en Deuteronomio capítulo 5. Y aparte de eso, hay un énfasis, ¿no? En la lección, en la semana, nosotros vimos varios, vamos a decir así, varios puntos dentro de Deuteronomio donde a través de Moisés se le dice al pueblo, ¿no? Obedece a la ley, ¿no? Mantente firme, guárdalo. No solo guárdalo, dalo a conocer a las nuevas generaciones. Entonces, en Deuteronomio está presente la ley y está presente la invitación, como dijo nuestro pastor, ¿no? A través de ese pacto, cumplirla, guardarla. Ujú. Dijiste algo importante, quizá puedes aclarar un poquito. ¿Por qué no puede haber relación pactual sin ley? Bueno, existe en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Mundo, cuando uno establecía un pacto, necesitaba haber, dentro de ese pacto entre dos partes, necesitaba haber unos estatutos de por medio. ¿Cómo se va a llevar a cabo este pacto? ¿Cuáles son tus deberes y obligaciones frente a la otra persona? Como un contrato. Es como una especie de contrato, Ujú. exacto. Es decir, es como casarse prácticamente, ¿no? Y, el día que yo me caso, ¿cuáles son mis deberes como esposo a ti y como mi esposa conmigo? ¿Cuáles son esos deberes de ambas partes? Si no hay un contrato de ese tipo, no estamos hablando de algo serio, estamos hablando de algo que no existe, porque no hay nada si no hay un entendimiento, un acuerdo entre ambas partes. Esos son los mandamientos, es decir, cuál es lo que el Señor pide de ti Ujú. para que tú te puedas relacionar con Él moralmente. Así es. De hecho, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5 se hace un pacto con el pueblo. En Éxodo 19 el pueblo dice, sí haremos lo que diga el Señor, ¿no? Haremos todo. Hay un compromiso, ¿no? Tomando la analogía de Michael, usted se casaría, ¿no? Los que están escuchando, ¿se casarían ustedes con una persona que no les prometa fidelidad? O que les diga que el día de mañana, después de casarnos, ¿sabes qué? Te voy a mantener durmiendo debajo de una paraguas y yo voy a dormir en la cama, pero tú afuera. Nadie estaría tan loco de entrar en una relación con alguien a ese nivel. Ambos deben entrar en compromisos mutuos. Lo mismo pasa en la relación pactual de Dios con el ser humano, donde el Señor promete una cosa y Él se compromete a una cosa y el pueblo debiera también comprometerse a cumplir también los estatutos del pacto, ¿no? Los ítems del contrato pactual, si podemos ponerlo de esa manera. Ahora, corremos un peligro serio cuando hablamos de la ley de Dios, que es importante. Podemos llegar a pensar de que por obedecer la ley, entonces ya nos merecemos el favor de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Por qué sí, por qué no? Bien, yo creo que ahí nos ayuda también en gran parte el contexto en el que fue escrito Deuteronomio y también la mención del decálogo en Éxodo, porque ellos ya habían sido sacados de Egipto, ¿no? Ya habían sido liberados de Egipto. Egipto era la tierra de su servidumbre, donde fueron esclavos. Entonces, vamos a decir así, después de haber sido salvos, Dios les entrega el decálogo. Quiere decir que ese decálogo no era para que ellos alcancen la salvación, porque ya la tenían. Ese decálogo era
en palabras de Ellen White, eran 10 promesas dadas al pueblo que había sido salvado, ¿no? Y bueno, hace ya varios años en una publicación del doctor Davidson, él menciona de que este decálogo a una lectura ligera parecieran prohibiciones, pero si nos detenemos identificando de dónde parte Éxodo 20 y también Deuteronomio 5, ¿no? Menciona de que en realidad son las promesas de Dios para su pueblo libre. Y solo para terminar, Deuteronomio capítulo 5 dice que, hablando del sábado, que es una de las razones por las que debemos guardar el sábado, es porque el pueblo de Israel había sido libertado de Egipto, ¿no? Entonces vemos que antes del cumplimiento o de la invitación a guardar la ley está la liberación de Dios. Así es. De hecho, los 10 mandamientos no empiezan con imperativos, ¿no? Seguramente Richard Davidson se refiere a eso. Definitivamente. Roberto Badenas escribió también un libro acerca de la ley de Dios, ¿no? Él es un teólogo español, filólogo, y él también hace notar este asunto en el texto hebreo, que los mandamientos no empiezan con órdenes, más bien es una partícula negativa seguida de un verbo en imperfecto, ¿no? Para los que nos escuchan y no saben nada de hebreo, es como un verbo a futuro. Vamos a ponerlo así porque aquí está el maestro y no puedo contradecirlo. Y si lo contradigo me pongo en problemas, ¿no? Entonces, esa no es una orden, no es haz esto, sino esto es lo que yo quisiera que tú hagas. Suena más a una proposición de matrimonio. Hace poco estuve en un matrimonio y una de las cosas que le dije a la pareja que estábamos casando es: ¿qué le prometes tú a tu pareja? Dilo ahora en tus propias palabras. ¿Cuáles son tus votos matrimoniales? Dilo. Y él dijo: yo haré esto y lo otro y lo otro, y tú, yo haré esto y lo otro. Y es exactamente algo como eso. Entonces el Señor dice: a partir de ahora, tú no robarás. Tú no harás esto. Así es, así es. Y hay otro experto también, Aesio Kairus, no sé si lo conocen, deben conocerlo, Aesio Kairus, también un teólogo nuestro, argentino, y él habla justamente también del carácter no restrictivo de la ley de Dios. Porque fíjense que te dice: no harás esto. Entonces uno mentalmente dice, o sea que la ley es no, al contrario. La ley lo que te hace es ponerte límites. Leámoslo de forma positiva. Puedes hacer lo que tú quieras menos esto. Diferente sería que no haya sido dado con negativos, sino haz esto. Solamente podríamos hacer 10 cosas, si es que fueran 10. Solo 10. Pero cuando lo vemos desde la otra mirada, es no restrictiva, simplemente es limitante. No hagas esto, el resto puedes hacer, pero esto no. Entonces le permite al ser humano libertad de acción, mientras se mantenga dentro de ciertos límites, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, ¿la salvación se obtiene por obras o no? ¿Qué dice la Biblia? Porque aquí viene la tensión, ¿ok? La tensión es si debo obedecer o no. Si obedezco, ¿por qué tengo que obedecer? Y si no obedezco, ¿por qué me tengo que perder si no estoy obedeciendo? Y viene esa tensión, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salvación? Michael. Cuando el Señor le pide al pueblo de Israel que guarde los mandamientos, ¿no? En primer lugar, lo que le pide es después de la obra de liberación de Egipto. Es decir, antes de pedirle que guarde los mandamientos en el Sinaí, primero los había liberado de Egipto. Había habido una obra de liberación de la esclavitud. De manera semejante, en la vida espiritual, cuando nosotros hablamos de la salvación, nosotros primero hemos sido libertados por Cristo. Él pagó el precio de la salvación sin que nosotros hubiéramos hecho nada. Hemos sido enemigos de Dios y Dios pagó el precio por nosotros. Nosotros lo aceptamos, somos liberados.
y simplemente obedecemos como una respuesta a ese amor. Ujú. Y eso es lo que la palabra de Dios trata de explicar. Muy bien. Jean-Pierre. Bien, Romanos capítulo 3, 20, dice lo siguiente. Porque por las obras de la ley, ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Ujú. Entonces, ahí Pablo, de forma clara, de forma nítida, nos dice que es imposible de que nuestras obras nos den salvación, ¿no? Y eso hace una cosa relacionado con lo que dijo nuestro pastor, y es que Dios nos la otorga algo que nosotros no podemos tener, ¿no? Y eso es lo que la lección nos dice, ¿no? Que es gracia, ¿no? Que es gracia. No podemos alcanzar la salvación por nuestras obras, pero Dios nos la entrega, ¿no? Nos la entrega a pesar de que no la merecemos, a pesar de que ni siquiera la podemos alcanzar por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces ahí es donde entramos al punto de la gracia y cómo ella se relaciona con la ley. Ujú. Muy bien, estamos ya de alguna manera entrando a la siguiente parte, pero antes de llegar ahí, sabemos que tenemos que cumplir la ley, es nuestro deber como hijos de Dios que hemos aceptado la salvación del Señor, vivir conforme a los preceptos que Dios nos presenta, le hace la ley de Dios, su palabra, ¿ok? Ahora, ¿cómo evitar caer en el legalismo? Porque el pueblo de Israel, que recibió la ley de Dios, cayó en el legalismo. ¿Qué le pasó a Israel para caer en el legalismo, siendo que ellos fueron los depositarios de los oráculos de Dios? Los profetas se rebelaron muchas veces, bueno, Dios le reveló a través de los profetas muchas veces su voluntad, sin embargo el pueblo se convirtió en un pueblo legalista, ¿eh? Y lo mismo puede pasarnos a nosotros, ¿eh? Podemos estar más centrados en el cumplimiento de la ley y no en otra cosa que quizás sea más importante que solamente cumplir. ¿Cómo hacer para no caer en el legalismo? Bueno, un aspecto importantísimo es recordar primero cuál es la función de la ley. No conociera el pecado si no fuera por la ley, dice el apóstol Pablo. Es decir, una de las funciones de la ley es mostrarme mi condición, pero no es función de la ley darme una solución a eso. Para tener una solución a el problema del pecado, tengo que ir a quien es la solución al problema del pecado, y ese es Cristo Jesús. Ujú. En otras palabras, si yo quiero mantener una vida espiritual no legalista, tengo que ir al que soluciona el problema del pecado, que es Cristo Jesús. Tengo que mantener una relación constante con Él, una relación viva con Cristo Jesús. Y en esa relación constante y viva que tengo con Cristo Jesús, alimentada por el amor de Cristo. Sin mí nada podéis hacer, dice Cristo Jesús, ¿no? Yo soy el pámpano, vosotros sois la vid. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Entonces, sin esa relación con Cristo Jesús, no podemos tener salvación. Ujú. ¿Quieres decir algo, Jean-Pierre? Bien, ahí, por ejemplo, cuando se habla del legalismo, ¿no? Recuerdo una ilustración en una de las clases cuando asistí a la escuela sabática de adolescente, ¿no? De una de mis maestras que mencionaba de que es como una carretera, ¿no? Por un lado, si te inclinas por un lado, puedes salirte del carril, ¿no? Si te inclinas por el otro, también. Hay que mantener el equilibrio. Entonces, ella nos decía que un lado de la carretera es el legalismo y el otro lado es el liberalismo, ¿no? Entonces, ¿qué le da el equilibrio, ¿no? a la carrera cristiana? Ya lo dijo el pastor, es el amor, la misericordia, ¿no? Y Jesús, solamente para leer ese texto de Mateo 23, hace una conexión entre el hecho de guardar una ordenanza y el hecho de seguir manteniendo la esencia de la ley. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, ¿no? O sea, no cumplo la ley por cumplir, ¿no? Hay un principio que dijimos al inicio, hay algo importante en la ley y eso pues es, ¿no? Como dice acá, la justicia, la misericordia, la fidelidad.
Así es, y muchas personas dicen, bueno, yo soy buena gente, yo ayudo al necesitado, yo atiendo al que está en problemas, y está haciendo eso. Y el texto dice, es necesario que hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Así que ambos son importantes, ¿ya? No pensar que por obedecer me merezco la salvación, y no pensar que por hacer cosas buenas hacia los otros, ya no tengo que ser obediente a la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, aquí llegamos ahora sí al aspecto de la gracia. Hemos hablado de la ley, ¿ok? En el contexto del pacto. Me gustaría leer Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 6, ¿ah? Que es como justamente empieza la descripción de la ley de Dios en Deuteronomio. Y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Quién toma la iniciativa? Creo que Jean-Pierre y yo queremos decir exactamente lo mismo. Dios es el que toma la iniciativa, ¿no? Y esa iniciativa divina es la que nos conmueve. Porque Dios no tenía por qué tomar esa iniciativa. Es decir, ¿cuál es la razón para sacar a este pueblo de Egipto? ¿Qué iba a ganar Dios con esto? ¿No? ¿Qué iba a ganar Jesucristo dando su vida por nosotros? ¿Cuál es el beneficio que él obtiene? Nada, no hay nada que él obtiene, absolutamente nada. Es más, sería mejor para él, pensándolo desde el punto de vista humano, que todos nosotros nos muriéramos de una vez, ¿no? Porque no le producimos ninguna ganancia a él. Él tuvo que dar su vida por nosotros. Entonces, la iniciativa divina es lo que me maravilla más de esto. ¿Qué más podemos decir, Jean-Pierre? Sí, pareció interesante, ¿no? El hecho de que, ¿no? ¿Qué ganaría, ¿no? ¿Qué ganaría Dios, ¿no? Y es cierto, si nos ponemos ahí a ver, prácticamente nosotros, digamos así, ¿no? No hemos hecho nada y quizás no haremos algo que cause el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Pero creo que Dios vio necesario hacer esto porque Él es el amor, ¿no? Y de no hacerlo, digamos, de no brindar ese rescate a su creación que está perdida, dejaría de ser Dios, ¿no? Así es. Ahora, volviendo un poquito a lo que dijo también Michael, si Dios no hubiera muerto por nosotros, no dejaría de ser menos, no sería menos Dios, ¿eh? Pero creo que sí hay algo que gana. Gana la vindicación de su carácter. Es decir, no pierde nada si no lo hubiera hecho, pero sí gana en el gran conflicto, ¿no? En el marco del gran conflicto, la vindicación de su carácter como un acto de gracia, ¿no? Ellos debieran que se mueran, ¿no? Por último, podría decir, ¿no? Estoy perdiendo tiempo, ¿no? ¿Cuánta gente se va a perder, ¿no? Mejor me quedo tranquilo donde estaba, ¿no? Filipenses 2 ¿no? Dice que él no estimó cosa que aferrarse, sino que decidió entregarse, hacerse siervo y obediente hasta la muerte, ¿no? Ahora, vemos que Dios es el quien toma la iniciativa, como siempre ha pasado. Desde que hemos empezado la lección, vemos que Dios es el que toma la iniciativa, es el que inicia el proceso salvífico. ¿Qué papel cumple o qué hace el pueblo de Dios para que la iniciativa divina sea realidad? Porque ahí podríamos ver la dinámica de la relación Dios-hombre cuando el Señor quiere que entremos en esa relación pactual. ¿Qué hizo el pueblo de Dios para que Dios lo libere? Bueno, leo aquí Éxodo capítulo 24 y en Éxodo 24 dice lo siguiente: ¿qué responde el pueblo cuando Dios le propone todo esto, la idea del pacto? Y dice el versículo, vamos a leer el versículo, momentito, 7, sí, 7. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó, en hebreo kará, lo leyó a oídos del pueblo y le dijo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho
y obedeceremos. O sea, una cosa que tú puedes hacer es aceptar, ¿no? Aceptar la oferta divina. Es decir, Dios pone todo sobre la mesa. Es como cuando yo invito a alguien a mi casa a comer, ¿no? Y yo me esfuerzo por preparar una rica ensalada, o con mi esposa se esfuerza por preparar una rica sopa, mi esposa prepara un rico menú, una rica comida, y hacemos todo lo posible, la decoración de la mesa, el perfume de la sala, todo. Y lo único que tienen que hacer los invitados es disfrutarlo, gozarse y tomar y comer y pasar un momento bonito. Pero ¿qué pasaría si el invitado dice, ¿sabes qué? Mira, me voy. No me gustó, me voy. O no viene. O no viene. Entonces se pierde todo aquel banquete preparado para ellos. Es exactamente lo que la Escritura dice aquí. Dios liberó a su pueblo, les dio leyes, les dio estatutos, y le dijo, ahora, ¿y ustedes qué dicen respecto a esto? Y el pueblo dice, nosotros haremos todas las cosas que tú has dicho. Es decir, hemos decidido participar de esto. Así es. De hecho, Éxodo 14 también dice algo similar. En el versículo 21 y 22 dice, extendió Moisés su mano sobre el mar y Jehová, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel se quedaron ahí. No, dice que entraron por el medio del mar seco y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. El pueblo tiene que gozar las bendiciones. Tiene que vivir siguiendo la instrucción divina. Y la instrucción divina en ese momento era crucen. O sea, uno dice, ¿pero cómo? Cruza. Dios va a poner la forma, ¿no? Él sabe cómo va a hacerlo para que el ser humano pueda cruzar. No hay mérito en el ser humano en el cruzar. Simplemente seguir la instrucción divina porque ya la salvación está en proceso, ¿verdad? Interesante. Muy bien, el tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo. Un último consejo para nuestros amigos que nos escuchan. Primero Jean-Pierre y luego Michael, por favor. Bien, todo lo que hace Dios, todo lo que hizo, hace y va a seguir haciendo, lo va a hacer como la lección nos dio a conocer, ¿no? Letov lach, ¿no? Lo va a hacer para nuestro bien. Y no hay nada mejor que nosotros cooperar con ese plan que Dios tiene, ¿no? El plan de Dios lo que quiere es que el hombre se restaure y vuelva a ser lo que un día fue, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es cooperar con Él, ¿no? Entonces la invitación es, cooperemos con Dios, hagamos lo que Él quiere que nos va a hacer más felices y compartir eso con aquella persona que aún no lo conoce. Así es. Muchas gracias, Jean-Pierre. Pastor. Yo diría que empieza a gozarte en los mandamientos. Gózate en cumplir los mandamientos. Como dijo el profeta David, oh, cuánto amo yo tus mandamientos. Todo el día son ellos mi meditación. Porque si tú te gozas en los mandamientos, lo que estás diciendo es, Señor, lo que tú me estás proponiendo es lo más maravilloso que hay en mi vida. Te agradezco por haberme dado tu gracia para poder ser partícipe de ella. Así es. Muchas gracias, Pastor. Queridos amigos, llegamos al final del programa. Gracias por haber acompañado el programa del día de hoy, Diálogo Abierto, y nos vemos la próxima semana para juntos seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús.